Hola, ¿cómo les va? En este caso lo que vamos a hacer es configurar el FT3DR vía tarjeta SD. Para eso vamos a utilizar este programa. Yo tengo empezado un CodePlug acá, que es la configuración actual que estoy utilizando, y les voy a mostrar qué fue lo que hice para que comparen ustedes, si quieren, con los seteos personalizados. Yo lo que hice fue importar lo que estaba en el handy original y fui modificando lo que necesito. Ahora lo que voy a hacer, para darles un ejemplo, es modificar uno de los canales y voy a poner una frecuencia de hotspot, por ejemplo, para usar en ISF. O sea que acá vamos a poner la frecuencia, vamos a poner DN para que sea en digital, vamos a poner hotspot, bueno, lo tengo arriba pero se los muestro acá, y lo que voy a hacer es configurar, vemos, es el segundo, lo voy a poner en 0,3 watt en baja, grabo y después me voy a configurar la parte de APRS y configuración general del handy. Todavía no me familiaricé mucho con este equipo, lo estoy conociendo, pero he avanzado bastante. La parte de baliza en analógico de APRS que me interesaba ya la tengo andando. Y si copian los seteos que yo tengo acá, les va a funcionar sin ningún problema. Bueno, lo que vamos a hacer es, acá tenemos toda la configuración general del equipo. Acá tenemos la parte de WiresX y esta es la parte que a mí me interesa. Yo por defecto el GPS lo tengo apagado para aumentar la autonomía de la batería, pero eso va a elección. Como lo tengo en apagado, habilité el fix y le puse la locación para que me transmita cada X cantidad de tiempo, que yo le puse, si no me equivoco, 20 minutos acá, para que me transmita la baliza. Bueno, esta es la configuración que estoy utilizando. Acá ponen su distintiva, ponen el guión, el número de guión que quieran utilizar, el SSCID de APRS, el mensaje que quieren que salga. Yo acá habilité, porque estoy haciendo pruebas con APRS Droid, a ver si lo puedo hacer funcionar. Habilité el puerto en 9600 baudios, pero acuérdense que para que les funcione el APRS en analógico lo tienen que utilizar en 1200. Son dos configuraciones distintas. Les digo para que no se confundan. Bueno, esto por lo que estuve investigando va todo así, de hecho me está funcionando. Si yo pongo después por menú el GPS non, lo pongo en GPS a la posición y de esa manera empieza a transmitir la posición real. Bueno, acá habilité el Smart Beaconing, yo por el tipo 3, por si ando caminando, para que esté más sensible. Y todos los valores acá acomodé más o menos a lo que fui aplicando la lógica. Cerramos acá, guardamos el archivo este, el CodePlug, yo en mi caso lo tengo como FT3D, lo voy a sobreescribir, y hacemos algo que lo pueden hacer en una carpeta en el equipo. Por ejemplo, pueden acá poner una nueva carpeta, venimos al programa y ponen enviar los datos a la tarjeta SD. Hacen clic ahí, venimos en este caso al escritorio, nueva carpeta y guardamos. Vamos a ver el archivo que nos generó. Es este. Ahora, en un segundo video que yo lo voy a anexar a este, les voy a mostrar cómo es la operatoria desde el handy para que ustedes puedan importar y hacer las modificaciones de manera sencilla y rápida. Lo primero que van a tener que hacer es apagar el handy, introducir una memoria micro SD
en el equipo. Y ahora les voy a mostrar cómo hacen la parte en la radio. La parte de la PC sería esta. Bueno, ahora les voy a mostrar que me había quedado en el tintero. Vamos a hacerlo en dos partes. Acá vamos a buscar el directorio donde yo estoy cargando las cosas del Yaesu, que son estas. Esta carpeta SDCAR es la misma que me crea el equipo el handy, cuando yo le inserto la memoria y exporto los datos a la tarjeta. Cuando yo hago el backup desde el programa, desde este programa, yo por ejemplo les mostré cómo lo hice en una nueva carpeta en el escritorio, ¿no es cierto? Me crea este archivo backup. Este archivo en la tarjeta de memoria va a estar acá en backup. O sea que si yo sobrescribo ahora el que me creé acá con este que tengo en la tarjeta de memoria, ya puedo importar los datos en el equipo. Yo lo que hice, para hacerlo de una manera más sencilla, es copiarme, mejor dicho, la estructura de directorios de la tarjeta en el ordenador en una carpeta fija. Entonces yo siempre hago una modificación, por ahí estoy en un comunicado o algo y escucho una frecuencia o lo que fuera. ¿Qué hago? Voy a comunicaciones, send data, y me vengo al directorio que tengo creado fijo en la PC SDCAR, vengo a FT3D Backup y me sobrescribo este archivo. De esa manera no hace falta que tenga la tarjeta de memoria puesta en el ordenador, por ahí la tengo puesta en el handy. Después, ¿qué hago? Introduzco la tarjeta, borro todo el contenido y copio el contenido de la carpeta de mi PC actualizado. Apago el handy e importo estos datos. Como les decía, va a quedar medio desprolijo el video, pero va a ser efectivo. Les voy a hacer ahora la parte del video de cómo tienen que hacer para importar y exportar los datos desde el HT. Bueno, vamos a ver cómo es el tema de la micro SD para importar y exportar los datos del FT3D. Vamos a introducir una tarjeta micro SD, prendemos el handy, mantenemos oprimido DISP, venimos a SDCAR, acá dice Backup, apretamos DISP de vuelta y acá dice grabar o leer a la tarjeta SD. En este caso, cuando empiecen ustedes lo tienen que hacer una sola vez esto, para copiar la estructura de directorios que les expliqué en la PC. Vienen a leer, acá les sale un mensaje de confirmación que dice leer, read, le ponen OK 2 veces y ahí está haciendo el proceso y está copiando la estructura de directorios y el backup del handy a la tarjeta micro SD. Hacen el paso que les mostré, siempre se reinicia cuando graba o cuando copia los parámetros de la tarjeta al handy, siempre se reinicia. Ahora vamos a suponer que yo ya cargué los datos en la tarjeta SD en el ordenador y los voy a importar al handy. Entonces es al revés. Venimos a SDCAR, a Backup, confirmamos y ponemos leer la SD. Damos una vez a DISP, acá dice read, OK. 2 veces, ahí nos va a decir que esperemos y el handy nos va a quedar configurado con el programa que usamos en la PC. Se reinicia y está listo para usar. Si yo vengo acá al banco de memoria, tengo las memorias configuradas.
Bueno, espero que les sirva y a medida que vaya encontrando funciones les voy a ir comentando. Gracias, cualquier cosa suscríbanse al canal y activen la campanita, así van recibiendo los nuevos videos. En un próximo video voy a estar configurando con un software freeware el 991 Alpha. Saludos, 73.